Hola, muy buenas tardes. Les habla Anderson Hernández desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el país de México. Esperamos que se encuentren bien, especialmente en estos días de cuarentena en muchos países, que el Señor les esté guardando y cuidando allí en su casa. Quisiera continuar con el ejercicio de estudiar lecciones sencillas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy corresponde la lectura en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14, pero antes le invito a cerrar sus ojos para orar. Padre, queremos darte las gracias, especialmente por tener un Salvador que vive. Lucas comienza su libro diciendo que él durante 40 días dio pruebas indubitables de que estaba vivo. Y ahora le podemos contemplar por la fe en alta majestad. Y gracias porque por medio de él nos podemos acercar al trono de tu gracia y podemos, oh Dios, rogarte pues que nos asistas en este momento al abrir tu palabra. Habla a nuestros corazones. Tenemos tanta necesidad de exhortación, de edificación y de consolación. Así pues, nos dirigimos a tu presencia para recibir gracia y sabiduría de lo alto. Y encomendamos a cada uno de los oyentes, hermanos, que están en sus casas, que les guardes y les llene de paz. Aún aquellos que no son salvos, puedan, oh Dios, acudir a la fuente inagotable de salvación. Gracias por esta oportunidad y a ti nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 2. Versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces él cita al profeta Joel. Vamos a adelantar versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego vuelve a citar una escritura del Antiguo Testamento, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí está bien, confiando que Dios prosperará su propia palabra. La primera vez que se predicó el evangelio en la dispensación de la gracia ocurrió en una casa. Era el día de Pentecostés. La mayoría de los judíos piadosos, prosélitos, venían de otras naciones, llenando la ciudad para celebrar esa fiesta importante. Venían seguramente con caravanas llenas de ofrendas para Dios, traían el fruto de su cosecha.
para ofrecerla a Dios según lo que había sido enseñado en el Antiguo Testamento en la ley de Moisés. En ese momento particular había una casa donde habían discípulos orando con perseverancia desde algunos días, pues el Señor les mandó a esperar la promesa del Espíritu Santo. Un estruendo llenó esa casa. El estruendo llamó la atención de los que estaban allí cercanos y la casa se llenó de oyentes. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas, lenguas, dialectos, de tal manera que todos los que estaban a su alrededor estaban sorprendidos de que cada uno les podía escuchar en su propia lengua. En ese momento fue la ocasión propicia para que el apóstol Pedro, respaldado por los otros apóstoles, comenzara a predicar el evangelio. Por eso dividíamos el capítulo 2 en 3 partes. La primera sección está entre el versículo 1 al 13 y podemos llamarla la presencia y permanencia del Espíritu Santo. Explicábamos que esta sección corresponde al bautismo del Espíritu Santo, un evento único en la historia de la iglesia. Y ahora, hasta el día de hoy, todo verdadero creyente, en el momento en que recibe la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, forma parte de la bendición de ese bautismo. El apóstol Pablo lo explicó a los Corintios cuando él dice, de un solo bautismo hemos sido todos bautizados. Lo que ocurre también cuando una persona se salva o recibe el perdón de sus pecados es que es sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él, hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así que si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su cuerpo, porque es sellado con el Espíritu Santo. No es que él entra y sale, o como algunos enseñan que sube y baja. No, el Espíritu Santo está permanentemente como un sello, como una garantía. El apóstol dice, son las arras de nuestra herencia. Así que los primeros 13 versículos del capítulo 2 nos hablan del bautismo del Espíritu Santo y la permanencia desde ese entonces hasta el día de hoy y hasta el arrebatamiento de la iglesia del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia. La segunda sección está desde el versículo 14 hasta el versículo 40 y podemos llamarla la predicación de los apóstoles, porque el apóstol Pedro se levantó con los 11 para predicar el evangelio. Recuerden que ellos habían recibido del Señor una gran comisión. El Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, estaban con el completo ánimo y valor de ir a las naciones a expandir el evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno saber, hermanos, que esa misma comisión que alcanzó a los discípulos en ese entonces, esa comisión todavía está vigente hasta el día de hoy. Y ojalá que usted y yo tengamos en el alma ese peso, sintamos esa responsabilidad y al mismo tiempo esa necesidad de compartir el evangelio con los que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo nos da un ejemplo al decir, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Cada creyente debe sentir la responsabilidad de compartir el evangelio con los que están a su alrededor. Puede comenzar en su casa, con sus hijos, con sus vecinos, con su pareja, con los que están a su lado, sus hermanos. Como aquel endemoniado gadareno recibió del Señor cuando le dijo, vete a tu casa, a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No necesita una gran elocuencia, no necesita ser un predicador de púlpito o de tribuna. Sencillamente hablarles con el corazón a los que están a su lado de lo que Dios ha hecho en su vida, testificando no solamente lo que Dios ha hecho, sino lo que el Señor hizo en favor del pecador en la cruz del Calvario. Una gran comisión. Pero quisiera brevemente que observáramos la predicación del evangelio y vamos a ver un ejemplo que nos puede servir especialmente a los varones que tenemos una tremenda responsabilidad
cuando se nos pide y tenemos la oportunidad de parte de Dios de predicar el evangelio en público, sea en la congregación, en la asamblea o delante de algunas personas, veamos el ejemplo de Pedro, cómo predicó Pedro el evangelio. Pero la primera cosa que vamos a ver es que la predicación de Pedro, y dije, él no fue una predicación solitaria, él se levantó con los 11. Es decir, ellos estaban respaldando el mensaje que Pedro estaba dando. Qué importante el respaldo en la reunión de predicación del evangelio. Aun cuando no te pidan predicar el evangelio, que seas tú el que lleves la responsabilidad pública de la exposición, el hecho de que vayas a la reunión, de que ores por el mensaje, de que apoyes con tu presencia, estás siendo parte de ese momento y de esa bendición, de esa responsabilidad. Podemos respaldar con nuestra presencia en la reunión de la predicación del evangelio. Pero la primera característica de esa predicación podemos ver que fue una predicación espiritual. Versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, él no estaba levantándose con los 11 bajo la influencia de la carne, bajo la energía de la elocuencia humana. Precisamente ellos ni siquiera habían ido a una universidad, no sabían hablar públicamente, lo estaban haciendo bajo la influencia y la energía del Espíritu Santo. Así que, apreciado hermano, cuando usted predica el evangelio, ¿cómo lo está haciendo? Lo está haciendo bajo la energía de la carne, confiando en sus recursos, en su inteligencia, en su elocuencia. Algunas veces podemos ser tentados a sentirnos muy confiados. Casi ni estudiamos la Biblia, sino sentimos mucha confianza en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en veces anteriores, y no estamos dejando que el Espíritu Santo controle nuestra voluntad, nos llene y nos guíe y seamos más bien un instrumento para que Dios hable a través de nosotros. Fíjese que una cosa importante antes de este momento es que ellos estaban perseverando en la oración. Así que cuando se nos pide predicar el evangelio es importante orar previamente. ¿Se acuerda el mismo ejemplo de Simón Pedro cuando el Señor le dijo, boga mar adentro? Pedro sabía, nosotros no hemos pescado nada. Ha sido infructuosa la labor de toda una noche, pero Señor, en tu nombre echaré la red. Así que cuando te pidan predicar, hazlo en el nombre del Señor, confiando en su autoridad, en su presencia, en su palabra. Y doblega tu voluntad para que el Espíritu Santo controle tu vida y seamos más bien un canal, un instrumento lleno del Espíritu Santo. Entonces siempre recuerde, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y ojalá que en este día y cada vez que podamos transmitir el mensaje, lo hagamos bajo la energía del Espíritu Santo. La segunda cosa no solamente fue una predicación espiritual, también podemos ver fue una predicación escritural. Pedro está citando varias veces escrituras del Antiguo Testamento. Y sabe, es algo preocupante muchas veces cuando escuchamos a alguien predicar el evangelio y casi no cita las escrituras. Basa su mensaje, sus 20, 30 minutos, sus 40 minutos en anécdotas, ilustraciones, a veces hasta chistes. Y no está basado tanto en la palabra de Dios. No estoy diciendo que usar anécdotas o ilustraciones no sea beneficioso. Podemos usarla, debemos saber usarlas. Pero recuerde que la base de nuestro mensaje siempre está en la lectura y en citar la palabra del Señor. Debemos comenzar citando las Escrituras y durante nuestra predicación, qué bueno es escuchar, qué beneficioso, qué espiritual, qué provechoso es escuchar a un predicador que cuando predica el mensaje está repitiendo versículos de la palabra de Dios coherentes al mensaje que está anunciando, y eso va a impresionar al pecador que está oyendo, porque recuerden que lo que salva a un pecador no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Así que tenga el ejercicio de aprender versículos y de citar versículos cada vez que predique el evangelio, mientras más su predicación sea bíblica y aún su lenguaje sea bíblico. A veces corremos el riesgo de utilizar un lenguaje no bíblico, expresiones que a veces escuchamos de otros predicadores o de otras organizaciones cristianas.
Tenemos que tener cuidado con la forma como se predica el evangelio, como se presenta el evangelio. Debemos usar la palabra de Dios, usar un lenguaje escritural, llevar al pecador a la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a despertar la fe que salva. Es la palabra de Dios la que alumbra el entendimiento. Es la palabra de Dios que convierte al pecador. Así que cite las escrituras, aprenda las escrituras, utilice las escrituras y mantenga siempre un lenguaje escritural en la predicación del evangelio. Entonces, un mensaje espiritual respaldado por el Espíritu Santo, por las oraciones de los creyentes, por la presencia de los creyentes. Allí él se levantó con los 11. Un mensaje escritural, porque él estaba basándose en escrituras del Antiguo Testamento. De la misma manera, nosotros debemos basar nuestra predicación en la palabra de Dios. Tercero, un mensaje enfocado en la persona de Cristo. Él quiere llevar a los oyentes a Jesucristo. Y predicar el evangelio es como, hablando con respeto, como tomar a un niño y llevarlo a donde queremos llevarlo. Persuadirlo a que haga lo que Dios quiere. De esa forma, cuando predicamos el evangelio, tenemos que tener cuidado de cómo llevamos al pecador hasta el enfoque que la palabra de Dios quiere que escuche. ¿Cuál es el enfoque de la predicación? Jesucristo. Dice el apóstol a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Por eso debemos ser sencillos al predicar, debemos ser sabios al predicar, como dice el escritor a Eclesiastés, el predicador procuró encontrar palabras, presentar bien el mensaje. Y repito, eso va más allá de la elocuencia, de la capacidad de cada persona. Dios da capacidades diferentes a todos, pero no importa, hermanos, su capacidad. Estoy aquí para animarlo a que usted puede presentar a Jesucristo, hablar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, enfocar la responsabilidad del pecador como pecador que ha ofendido a Dios, que ha ofendido la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero que Dios, por medio de Jesucristo, ha habilitado la salvación para el ser humano y gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario ofrece al pecador la oportunidad de recibir la justificación y el perdón de sus pecados. Por eso ahí está el apóstol Pedro enfocando el tema de la crucifixión, de la responsabilidad de los oyentes acerca de la muerte de Cristo y hablándoles acerca de la veracidad de que Él está vivo, que Él resucitó y que Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje del evangelio debe ser un mensaje cristocéntrico, enfocado en Él. Podemos enfocar varios temas de las Escrituras, pero siempre llevando al pecador a Jesucristo. Un mensaje espiritual, un mensaje escritural, un mensaje enfocado en Cristo. Y eso hace de la predicación de Pedro un mensaje ejemplar. Puede usted en su casa seguir viendo cómo Pedro enfocó el mensaje, presentó el mensaje y tomar ese ejemplo para que el Señor le guíe a presentar el evangelio a otros. Al final de su predicación, cuando ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Él los llevó a hablarles acerca de la necesidad del arrepentimiento. Siempre la predicación del evangelio se enfoca en Jesucristo y debe hacer ver al oyente acerca de su necesidad del arrepentimiento y de poner su fe en el Señor Jesucristo. Qué tremenda responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos, que el Señor está poniendo en tus manos, pero con la guía del Espíritu Santo, con el poder de su palabra y con la presencia del Señor, puedes cumplir esa gran comisión. Que el Señor prospere su palabra. Padre, te damos gracias porque aquel día de Pentecostés comenzó a predicarse un mensaje que ha transformado la vida de millones de personas hasta el día de hoy. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendice a nuestros hermanos que tienen esa tremenda responsabilidad y privilegio de ser heraldos, de proclamar el mensaje. Que este mensaje sea un mensaje escritural, cristocéntrico, y ponga en nuestro corazón más amor por el pecador. Así pues, guíanos al estudiar las Escrituras y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a continuar, Dios mediante, en el próximo video, viendo más de cerca el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Les invitamos pues a seguir escuchando y apreciamos mucho las oraciones en favor de este ejercicio delante de Dios. Buenas tardes a todos.